Hola, buenas tardes. Bienvenidos al stand de la Universidad de los Andes. Nos da muchísima alegría por muchas razones. Este año estamos celebrando los 45 años de la editorial. Hoy los vamos a celebrar con ustedes, quienes están aquí presentes y van a escuchar esta hermosa charla, porque tenemos también a una invitada internacional. Se trata de Marina Garone. Ella ha coordinado varios de los libros que tenemos aquí en exhibición. Entonces, pues para nosotros es un gran placer tener a Marina aquí en Bogotá. Por favor, quisiera que le diéramos un aplauso muy grande a Marina. Para quienes no conocen a Marina, voy a leer brevemente como su perfil. Marina Garone Gravier es doctora en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Desde el 2009 es investigadora titular definitiva del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. Fundó el Seminario Interdisciplinario de Bibliología en el 2012 y la Red Latinoamericana de Cultura Gráfica en el 2017. Es miembro del número de la Academia Mexicana de la Lengua del 2023. Sus líneas de investigación son la historia del libro, la edición, la tipografía y la cultura visual latinoamericana, la cultura impresa en lenguas indígenas y las relaciones entre edición y género. Es autora de una veintena de libros e impulsora de diversos proyectos de divulgación en sus líneas de trabajo, como el proyecto de podcast Cultura Editorial en México, Historias Sonoras. Muchísimas gracias de nuevo, Marina, por tu compañía, por estar aquí presentando estas hermosas ediciones. Hoy vamos entonces a presentar este libro que ustedes ven aquí, sobre tipos para imprenta. Nos acompañan entonces César Puerta Céspedes, es profesor de la Universidad Nacional, y nos acompaña Ignacio Martínez Villalba. Él coordina la imprenta patriótica del Instituto Caricuervo y es profesor de la maestría en edición también del instituto, ¿cierto? Entonces, bueno, los dejo para esta amena conversación y de nuevo muchas gracias por estar acompañándonos. Y ya, nos vamos. Así de una, así. Nos vamos con el libro, sí, nos vamos con el libro. Marina, qué felicidad tenerte aquí y poder hablar de tipografía, lo que nos gusta, y un poco para todo el mundo, poder hablar un poquito de eso. Sorpresa este libro para mí, Marina. O sea, es de los textos que cuando uno se mete a investigar más a fondo las letras, la tipografía, es un texto obligado. A mí me ponían, y creo que le hice también la maestría, algunos capítulos para que leyeran los estudiantes. Entonces, y a mí me tocó, ya eso lo que es la pregunta, de leérmelo en inglés, ¿sí? Que es otra cosa completamente diferente. O sea, voy a contar aquí rapidito. Cuando sacaste con Corvetto la historia de la tipografía, la delicia de poder leer, ¿sí? En español nuestro, la historia de la tipografía, que siempre nos ha tocado leerla en otros idiomas, en el caso mío inglés, ahí con un diccionario al lado, pero entender la historia de la tipografía en otro idioma y cuando llega al de uno es una cosa increíble. Eso me pasó, porque esa decisión de hacer esa traducción de ese libro fundamental, ya hablaremos después de lo, porque es de verdad realmente muy importante ese libro en la investigación. Pero ¿por qué? Eso. Muchas gracias, querido Nacho, querido César. Para mí es un verdadero privilegio estar con dos amigos de muchísimos años, a quienes quiero y admiro, y estar acá. Agradezco en primer lugar a la Universidad de los Andes y también a los coeditores de esta obra, que es una obra coral, porque sale porque mucha gente quiso que saliera. A Universidad de los Andes en primer lugar, Universidad de AFIT, Universidad de Guadalajara en México, la Católica de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano. La pregunta que me hace Nacho la voy a responder en dos niveles. Gracias. Si me la abres, porque luego no tengo fuerza. El primer nivel tiene que ver con cómo empezó su intervención. Cómo durante muchísimos años hemos estudiado, aprendido y enseñado la tipografía, la historia del libro y la tipografía en América Latina. ¿Con qué material? ¿Con qué fuentes primarias? Y efectiva y evidentemente ha sido fundamentalmente en inglés. Esto
es un hecho. No es ni bueno ni malo. Lo bueno ahora es que se puede hacer de otra manera. Se puede hacer a nuestra manera. Entonces, pero para que eso exista, tiene que existir edición universitaria, pública y privada, y voluntad de generar un catálogo editorial de producción endógena en nuestras lenguas autóctonas, en este caso estoy hablando del castellano, en nuestras variantes dialectales, y publicar esas obras. Pero también tiene que haber una capacidad que eso funcione como libro de texto en el ámbito académico. O sea, son una cadena de decisiones y de transiciones que no son la voluntad de una persona. Esto no fue mi decisión. Esto fue un evento que yo creo que tarde o temprano iba a pasar. Quizá yo no iba a estar en él, pero pasó. ¿Por qué lo digo? Porque mencionaste el caso de una obra preliminar, que eso sí tiene que ver con una agenda personal, que es publicar, editar, escribir para que se lea en América Latina en castellano, divulgar nuestras investigaciones. Y si son traducciones, que se hagan con una gran participación de académicos regionales. Hace unos años, en 2012, para ser más precisa, tuve la oportunidad de, con un colega catalán, Albert Corbeto, de la Academia de las Buenas Letras, hacer una edición de la historia de la tipografía, desde Gutenberg hasta las fundidoras digitales, cuya primera edición salió en catalán y la segunda en castellano. Era una apuesta que hicimos los dos para generar ambos un libro original en dos idiomas, con tema internacional, en dos idiomas que no habían sido idiomas hegemónicos para esa temática. Y en ese libro nosotros incluimos la historia de la tipografía española hasta contemporánea y latinoamericana, con algunos referentes. Es decir, pusimos a dialogar en el discurso de la historia de la tipografía internacional personajes y situaciones que en las obras anglosajonas no figuraban. Ese fue el antecedente. Pero vamos a lo que dice Nacho. Esta es, en términos coloquiales, una suerte de Biblia de la tipografía. Vamos a ponerlo en contexto. El autor, Daniel Updike, publicó esta obra, la primera edición, en 1922. Y tuvo una circulación restringida, en el ámbito anglosajón, para un uso eminentemente erudito, para un uso también de bibliofilia, es decir, se había usado para identificar las ediciones y las creaciones tipográficas de algunas personas que seguramente ustedes conocen de nombre, por ejemplo, Bodoni, o Garamond, o Caslon, o Baskerville, ¿no? Entonces, esto se fue convirtiendo en un paradigma del estudio de la tipografía como tal, como un campo escindido, derivado de, pero escindido de la historia del libro. Antes se hablaba de la historia de la tipografía, como se podría haber hablado de la historia del papel o de las técnicas de impresión o encuadernación dentro de un campo global que es la historia del libro, que tiene la historia de los libreros, de las bibliotecas, del comercio, de la traducción, de otros campos. Pero cuando Updike hace esto, y que para que haya habido la necesidad de hacer esto, tenemos que explicar que el negocio tipográfico había cambiado muchísimo desde finales del siglo XIX a la década de los 20, hubo como una macroproducción, una eclosión, así como libélulas, salieron miles de familias tipográficas, entonces muchos espacios se alocaron, las tipotecas tenían todo revuelto, y el criterio de orden, o sea, vamos a ponerle orden a este universo en expansión, fue una de las motivaciones que tuvo Updike para escribir. Sin embargo,
esto funcionaba en inglés y los ñoños, no sé si acá se entiende la palabra, de la tipografía, los groupies, así de, oye, ¿has leído Updike? No, putas. Empezamos a leer esto. ¿Cuándo? ¿Cuándo empezamos a leer? ¿Cuándo empezó a llegar Updike? Empezó prácticamente en los mediados de los 90, finales de los 90. ¿Por qué llega? Cuando digo llegó, ¿llegó dónde? América Latina. ¿Por qué? Porque es el momento en que empieza a haber el auge de la creación tipográfica latinoamericana. Nunca dejó de haber tipografía en América Latina, pero en los 90, con el desktop, la tipografía digital, se da una suerte de explosión, un boom, y no todos, pero algunas personas, por ejemplo él y otros más, que sí tenían esa preocupación de la documentación de la forma gráfica de la letra, de no es que vamos a hacer una A, no, cómo tiene que ser esa A, cómo, porque no hay dos A's iguales, ni el punto de la I, ni la coma, nada, nada. Entonces, en esa pregunta, digamos, epigenética, fue, vamos a buscar documentación. Entonces aparece Updike. Y se empieza a distribuir, algunos compraron algunos libros originales, después, no me acuerdo en qué época fue la edición de Dover que salió, 80, exacto, sale esta era la económica, porque este libro tuvo tres ediciones en inglés y fue traducido también al polaco y no me acuerdo qué otra, al italiano, pero no en castellano, no la teníamos. Entonces empezó a hacer, digamos, el culto va en relación con una necesidad latinoamericana de decir cómo vamos a hacer esto y cómo vamos a relacionar nuestra tipografía con la historia de la tipografía. A partir de un documento, de un género documental particular que son las muestras tipográficas, los catálogos de letra. Nuestra referencia no va a ser el de boca en boca, muévele aquí, ajústale allá, no es así. Vamos a remitirnos a las formas históricas paradigmáticas clásicas. Pero seguía estando en inglés, con un acceso sumamente limitado. Primero, aquí lo tenemos en la biblioteca Luis Ángel Arango, cuando volví a uno de esos estudios afuera, porque había la tipografía, no se hacía sino afuera, y se hablaba afuera y se investigaba afuera. Aquí todavía estamos en Colombia muy principiantes en eso, entonces hay que empezar a buscar bibliografía de lo que tenemos en las bibliotecas aquí en Bogotá o en lo que sea, a buscar qué hay de ese tema que empezamos. Y ahí, y por eso les digo que lo encontré. A mí tenía partes que nos daba el profesor para leer allá en España, pero lo encontré aquí en la Luis Ángel Arango. Era la edición de 1966. Entonces la alegría de pues, sí, aquí lo tenemos, este libro allá. Entonces, esa es la parte de cómo se había leído. Pero la otra parte es por qué. Y el por qué se publicó, porque tenemos editores, que está ahí el señor Juan Camilo, editores que tienen una gran formación y cultura tipográfica, que tienen respeto por las artes gráficas, porque no todos, hay que aclararlo lamentablemente. Entonces, un editor que dice, eso hace falta, vamos a publicarlo y convencer a los otros. Pero ok, ya entonces el por qué es porque un editor dice, va. Ahora, hay una traducción que no me voy a cansar de decir que fue espectacular, de Patricia Torres Londoño, espectacular, que no la conozco, pero se requería también una revisión técnica, y es ahí donde cuando me dijeron que estaban con esto entre manos, yo dije, por favor, yo quiero ayudar, algo quiero hacer, pero no lo hice sola,
lo hice junto con Cristóbal Enestrosa, que es uno de los tipógrafos mexicanos más impresionantes que tenemos y que tiene, es como un águila bicéfala, ¿no? Por un lado es tipógrafo, pero además de que escribe muy bien, es una persona que ha trabajado metodológicamente con muestras tipográficas para hacer recuperaciones de letras. Él hizo una de sus tipografías más conocidas, fue Espinosa Nova, bueno, ahora se llama Espinosa Nova, antes se llamaba Espinosa, que es a partir del diseño tipográfico del segundo impresor y cortador de letras que llegó a América. Entonces, sobre libros antiguos del siglo XVI, él hace la documentación histórica para hacer su tipografía. Entonces, trabajamos de manera denodada y deliciosa. Y si yo les dijera el tipo de discusiones, de detalles, de terminología que tuvimos, fue muy enriquecedor. Él de un grado de obsesión mayor que el mío, de una pulcritud, y eso fue lo que hicimos. Pero esa fue, perdón la larga respuesta a la primera pregunta, pero creo que nos permitía también poner en contexto cómo estamos usando bibliografía o importando conocimientos, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por esa introducción, pues realmente la historia un poco de la obra. Yo les cuento de mi parte y de esa manera introduzco un poco la pregunta, que tuve el primer contacto con el trabajo de Daniel Berkeley Opdike cuando estaba estudiando mi posgrado en tipografía en La Haya. En La Haya, allá en Holanda, ese posgrado es bastante técnico y no se caracteriza propiamente como por la profundidad teórica, sino más como por por el oficio. Son muy insistentes como en la manera como abordamos el diseño de tipografías desde el problema de la tecnología y desde la solución como de problemas muy prácticos, como de tratar de hacerlo de esa manera y así entender la creación de las tipografías. Pero uno de los profes del posgrado era muy consciente de eso, ¿cierto? O sea, era necesario también poder dar un poquito más de profundidad y de conocimiento de las formas, de dónde venían las formas y de la historia de la tipografía, especialmente europea, que si ustedes la miran, pues es el 90% de lo que van a encontrar en el libro de Updike, y a través de unos periodos históricos pues absolutamente interesantes y claves, porque como dijo Marina, pues ahí están todos los clásicos, ¿cierto? Todo lo que uno en diseño utiliza, todo lo que en las carreras de diseño se utiliza, los Baskervilles, los Caslon, los Bodonis, todo eso está ahí. Entonces fue en ese contexto que yo conocí el trabajo de Updike, pero como lo mencionaban, pues tocaba leerlo en inglés. Ustedes no se imaginan la dificultad para uno como latinoamericano, ¿cierto? Que apenas chapotea el idioma inglés y que tiene que tomar unas clases y le dicen a uno, tiene que leerse este libro y tiene un mes. ¿Sí? Entonces eso es un poco traumático, porque además hay que leerlo, o había que leerlo en aquel entonces, 2008, sin una pregunta concreta, simplemente había que leerlo, ¿sí? Porque es que es como decían, la Biblia, y uno no puede simplemente como tratar a la Biblia como solo para encontrar como una respuesta, no, es todo el marco y hay que conocerlo. Entonces fue en ese contexto que yo lo conocí. Por supuesto que eso nutre muchísimo los conocimientos tipográficos y que trata de ayudarle a uno a dar un poquito más de contexto sobre por qué quizá unas formas, quizá otras, y en el contexto latinoamericano, como dice Marina, como lo mencionaba, la obra entra pues en una época en la que coincide casi con el boom de la tipografía latinoamericana.
Y lo que le quiero preguntar a Marina es justamente eso, como la edición en español llega en un momento en el que tú consideras que es cuál en términos del desarrollo o del crecimiento tipográfico latinoamericano, cuál vendría a ser como ese propósito que tú crees que puede cumplir una edición como esta. Bueno, pero vamos a convencer a los editores que hagan el segundo tomo. Yo voy a trabajar, yo soy materia dispuesta. A ver, tu pregunta es muy buena y es muy delicada desde mi punto de vista. Porque estamos en el desboom. No está parada la producción tipográfica regional, pero está en un momento, digamos, está con el desfibrilador, ¿no? Así, o sea, está, en mi opinión, en un momento meseta, por decirlo fina, meseta, por decirlo así. Entonces, si yo tuviera que escribir una carta a Santa Claus o a Papá Noel, pensaría, bueno, esta obra se va a empezar, ya que existe como ente vivo, además es de celulosa, o sea, no es una metáfora, solamente es una realidad que es un ente vivo, va a estar incorporándose en la bibliografía de las carreras y esto va a dar un plafón de preguntas a los estudiantes, no solo para preguntarse sobre la tipografía europea, sino lo que yo quiero que se pregunten es ¿y qué pasa con nuestra tipografía latinoamericana? O sea, este es un libro que provoca que nos preguntemos por la historia que no está escrita o que está al menos insularizada. Punto 1. Punto 2, yo creo que más que activar al diseño tipográfico o darle un empuje, yo creo que va a ser más útil a los estudios del libro y la edición para que la tipografía tenga un rol nodal. Van a decir que exagero, pero, y lo pueden decir, yo no los voy a censurar. Si algo no puede dejar de haber para que haya libros, salvo algunos géneros particulares, es letras. En la presentación de hace un rato hice una apuesta, que buscaran en los libros colectivos de cualquier temática en esta feria cuáles son los que están escritos íntegramente por hombres, como apuesta para decir, bueno, se vale también que tengamos libros íntegramente escritos por mujeres, ¿no? Yo les hago una apuesta, vean de todo lo que está exhibida, de todos los títulos que están exhibidos en esta feria, ¿cuántos no usan letras? Probablemente ninguno van a encontrar, que sea libro, ¿no? Entonces, lo que yo sí creo que puede hacer esto es dar mejor y mayor norte a los editores en cómo escoger, en preguntarse sobre los proyectos, en digamos, contribuir en la profesionalización de una faceta que aparentemente está solamente asignada a los diseñadores o a los maquetadores o a los que hacen la composición, ¿no? Yo creo que no. Y también, ¿por qué no decirlo?, al público más amplio. Porque todas las personas que están acá reunidas hacen uso de la tipografía, inclusive para escribir una carta, un currículum, un documento, una investigación, un fichero, lo que sea. Esa elección tan, digamos, mecánica, de que abrimos una hoja de Word y le ponemos Time New Roman, a veces podría tener otras elecciones. Exactamente, Arial, Calibri, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? Yo no estoy segura que impacte a una mayor creación tipográfica, pero probablemente sí va a enriquecer la profundidad del conocimiento y del uso, porque es uno de los propósitos de Updike, entender no solamente cómo eran, sino cómo se usaban esas formas
en qué contexto geográfico, en qué momento y periodo histórico. Es curioso cuando decimos, bueno, ¿y cómo podemos hacer la correlación siendo que el libro no comprende ni trata sobre tipografía latinoamericana? ¿Para qué nos sirve esto a nosotros? Por ejemplo, concretamente para el caso de México, y para Colombia también podría ser, pero para otro momento histórico. En el caso de México, la primera tipografía que llega a América son góticas rotundas, que es una de las 4 grandes variedades de gótica. Y estas están comprendidas acá en la sección donde se habla de España. O sea, no nos llegó la gótica fractura que se usaba en Alemania, ni la de Schumacher, ni la de Suma. Ni la de Suma, nos llega la rotunda, ¿no? Que sería el equivalente de la de Suma, que es así la que se usaba en España en el siglo XVI. Entonces, aunque México o América no está mencionado, sí nos hace sentido porque forma parte de nuestra tradición morfológica de las letras. Y en el caso, por ejemplo, de Colombia, el tipo de material que va llegando para el siglo XVIII, en gran medida es el derivado de las imprentas matritenses, del auge tipográfico de Carlos III, pero entonces nosotros ahí vamos, no exclusivamente, también vinieron de otros lados, pero estoy diciendo que ahí nosotros podemos tejer una parte de la genética tipográfica latinoamericana retrotrayéndonos a las condiciones europeas. Ahora falta, como bien se señala, el segundo volumen, para que no les vamos a decir que el asesino es el mayordomo, van a tener que comprar el segundo volumen, y esto puede ser la eclosión o el detonante para el estudio de muestras tipográficas regionales, que se han estado estudiando, algunos hemos estado trabajando, hay colegas en Chile, Roberto Oces, en Argentina, Fabio Ares, en Uruguay, Luis Blau, y con Andrés Beruti, en México también. Es muy importante, bueno, acá en Colombia, por supuesto, todo el trabajo que Nacho ha hecho sobre el rescate de ver de los materiales que nos llegan vía los salesianos, etcétera. Entonces, creo que básicamente pienso que por ahí podría venir el uso, pero a lo mejor hay unos que no me imagino y que espero que me sorprendan. Algo de la letra, quería César. No, a mí lo que me pareció bonito y es, bueno, para explicarla así rápidamente, es que este hombre, para poder hacer ese estudio, toma una cosa muy linda que hacen las imprentas o las fundiciones, o, ¿sí? Que es el catálogo, ¿cierto? Entonces, las muestras que están ahí son derivadas de catálogo, no es que haya cogido los libros y en algunos casos y tomó la foto, ¿no? Sino son de catálogos que son... que deben tener o una imprenta o una fundición o un diseñador. Por ejemplo, César saca sus catálogos, ¿sí? ¿Qué va a pasar con eso? Pues esos estudios, Marina, cuando uno mira y hace un estudio tipográfico a partir de esos elementos de impresión que son, pues que van ahí promocionando, llevan un mensaje. En las imprentas era necesario saber con qué letra voy a imprimir, entonces le mostraban a los catálogos. Por eso la imprenta patriótica hizo su catálogo de linotipia, para saber qué había, o el diseñador. ¿Qué va a pasar? Yo veo que eso no se está haciendo ahora, la impresión de catálogos, muy pocos, o se quedan en el PDF. ¿Qué vamos a hacer para contar esa historia como la hizo este hombre? Yendo con sus amiguis, se reunían o importaba o viajaba y traía, como nos tocó a nosotros hace 20 o 25 años, traer cosas porque no teníamos aquí y había, ¿qué va a pasar con esa investigación de la tipografía aquí a unos 30 años? ¿Cómo vamos a contar como lo hizo Update? A partir de catálogos o muestrarios de letras, que Marina es especialista en eso. Pues vamos a tener un problema severo, como lo podemos tener para aquellas personas que estudian, por ejemplo, panfletos o que estudian efímera, volantes. O sea, tenemos la pregunta de Nacho es muy buena porque tiene que ver con cuáles son las fuentes primarias para estudiar la tipografía a través del tiempo. Y él la atiende o la enfoca a lo que se está produciendo y publicando hoy en tipografía digital, porque las muestras siguen existiendo, los catálogos hay. No hay ningún diseñador que no saque su espécimen o muestra o catálogo o repertorio hoy.
El punto no es que no lo haga, el punto es dónde se deposita. O sea, el problema es un problema ya de custodia. ¿Cuánto dura también? ¿Cuánto dura el PDF? El problema es es una cuestión patrimonial, de memoria histórica. Esto es un sistema de responsabilidades. Obviamente el diseñador tiene una responsabilidad, o en la fundidora digital, pero también hay otro asunto, que es que algunas instituciones, concretamente bibliotecas nacionales, son reacias a recibir en depósito legal catálogos, porque les estorba, no tienen un ISBN, un ISSN, ¿dónde lo voy a meter? No es importante. No es importante. ¿A quién le importa? A mí sí, a mí me importa. Pero, digamos, yo creo, Nacho, que vamos a tener muchos problemas para estudiar la tipografía, inclusive la de los 90 para acá, porque es una tipografía que ha existido eminentemente como un hecho digital, no como un hecho material impreso y luego con su como doble cara, ¿no? O como Mr. Jekyll y Dr. Hyde. O sea, no tiene la doble cara, tiene una. Muy pocos tipógrafos hacen su espécimen. Recientemente, Cristóbal Enestrosa, el otro revisor técnico de la obra, acaba de publicar una tipografía preciosa que se llama Diderot, y hizo una impresión corta, un tiraje corto en offset de su muestra, que es un primor. Pero no se está depositando, y entonces metodológicamente vamos a tener problemas, porque vamos a ver formas, pero no vemos necesariamente la escala. Es como, seguramente varios de ustedes han tenido acceso a ver, por ejemplo, reproducciones de obra pictórica, ¿no? Cualquier artista, el que les guste, el que sea, y lo ven en una escala, y cuando ven la obra en vivo, les pueden pasar dos cosas. Pueden decir, oh, pero es más grande de lo que yo pensaba, o oh, pero es más chiquito de lo que yo pensaba. Bueno, con la letra va a pasar lo mismo. Y además, desde el punto de vista técnico, o bueno, digamos, de profesión, y de esto tú sabes mucho, tú eres el experto, el tipo de ajustes ópticos que se hacían antes para la tipografía en metal y los que se hacen para la tipografía digital son distintos. ¿Qué quiero decir? Antes nosotros, cuando se producía tipografía en metal, se llegó a diseñar letra física, grabar letra muy chiquita, entre 3, 4 puntos, se llegó a hacer, pero no era lo más habitual. Pero hagan de cuenta que es tan chiquita como algunas inscripciones de los billetes de papel moneda que ustedes conocen. Los puntos más grandes que se llegaron a desarrollar, los tamaños más grandes, podían llegar a no más de 72 puntos, digamos, no más grandes que ese tamaño. Algunos quizá un poco más grandes. Cuando eran más grandes ya se hacían en madera. La razón era una cuestión de costo-beneficio, es decir, meter mucho material metálico en una letra grande, además de ser más caro, hace el objeto más pesado y por lo tanto menos manejable. O sea, hay una cuestión ergonómica y física. Pero para que esa letra, le ponemos la palabra, el nombre Bodoni, hagamos una serie desde 3 puntos, 4 puntos, luego de 6, 8, 10, 12, luego 14, 18, 22, porque van al... Para que esa escala se siga viendo con carita de Bodoni, no podemos hacer el mismo dibujo desde la más chiquita a la más grande. Esos son los ajustes ópticos. Van modificándose elementos sutiles de la letra, del diseño, para que no se pierda la esencia del nombre de familia, digamos, pero se ajusta. Ahora, en la tipografía digital, las estrategias son diferentes. Entonces, no tenemos el espécimen, no tenemos forma de hacer la preservación digital de la muestra.
¿Cómo vamos a estudiar? No sé cómo vamos a estudiar. No tengo la menor idea cómo vamos a estudiar. No tengo la menor idea. ¿Cómo vamos a hacer esos compendios de estudios si queremos para contar una época? ¿No? Es lo que digo a veces los estudiantes. Ustedes están dejando un momento de uso de letras, ¿verdad? Están usando ahora estas. ¿Qué va a pasar? ¿Sí? Cuando sus hijos digan, ¿y ustedes en qué letras hacían y cómo y cuáles eran? ¿No? Porque todo es tan rápido, tan efímero, ¿sí? Hasta ilegible a veces, pero están haciéndolo y lo están leyendo en las letras. Entonces, ¿cómo hacer esas investigaciones? ¿No? ¿Cierto? Hay que meterle trabajo a esa parte definitivamente. Quiero preguntar también algo sobre, es una cosa muy ñoña y capaz que no le interesa a mucha gente, pero a mí me pareció muy interesante y apasionante a su manera. El tipo de letra que utilizan originalmente en este libro es uno, ¿cierto? Oxford, pero tuvieron que hacer unos ajustes porque ese tipo ya no existe, ¿no? O sea, no hay. No sé si de pronto Marina nos quisiera ampliar un poquito la historia de la decisión tipográfica. Supongo que algo habrá tenido también que ver Cristóbal en el tema para poder decidir hacer como pues un homenaje, como lo mencionan en el libro, a el tipo de letra original utilizado por Updike. ¿Cómo fue eso, Marina? Bueno, lo acabas de decir con precisión. En realidad fue una propuesta de Cristóbal. Mira, fue muy bonito lo que pasó porque la colección biblioteca editorial que ustedes están viendo ahí, que se las recomiendo ampliamente, tiene una tipografía para la colección, ¿no? Sin embargo, con esta obra lo que se procuró es tratar de respetar en más de un sentido hacerle un homenaje a la edición original. Ese homenaje estuvo dado, por ejemplo, en relación con la mancha tipográfica, es decir, el color que estamos viendo que es negro, pero se le dice color a la forma, a la estructura que deja ese negro. Exacto. Entonces, una cosa tenía que ver con la elección de la familia tipográfica, inclusive el tamaño, o sea, la correlación entre las notas a pie y el cuerpo de texto, y otro, el tamaño de las imágenes. Porque como la caja el formato no era idéntico a la edición original, había que hacer algunos ajustes sin alterar o violentar mayoritariamente la edición original. Entonces, fue una propuesta lo de la tipografía de Cristóbal. No me acuerdo ya los tejes y manejes de cómo fueron dándose. Bueno, se logró. ¿Lo hiciste tú, Marco? Que hable. A ver. Cuente cómo fue. Hola a todas y todos. Ay, qué vergüenza contar esas intimidades del proceso editorial. Yo los escuchaba ahorita hablar de cómo uno puede hacer esos estudios tipográficos y estaba pensando en la dificultad que existe, además en la actualidad, con la manera en la cual se licencian las tipografías. Y eso fue lo que pasó. Aquí voy a aprovechar a hacer un reconocimiento en especial a las diseñadoras Silvana Blanco y Susan Hilburn, que seguramente me están escuchando allá, que fueron las personas que trabajaron el texto tanto en físico como en digital. Tuvimos que hacer una compra de la fuente porque la fuente no está disponible libre y hay problemas de capitalismo con las licencias porque la licencia te permite comprar para un equipo, no te descarga el archivo, sino que lo usas como, pues no en línea, pero se activa. Exactamente, y está encriptado, entonces solo se puede instalar en un equipo, así que tuvimos que instalar dos, pero además el uso que te permite la licencia solamente para el impreso y no para el digital. Entonces, se trató de buscar, gracias a Cristóbal también y a Marina, la asesoría de ambos, una fuente que nos sirviera también para el digital, que estuviera en acceso libre. Entonces tenemos una diferencia entre físico y digital, pero como dice Marina, para el impreso tratamos de conservar ese espíritu de Updike.
claro, con todo lo que esto implicaba también en términos de cómo se iba a manejar, quién diagrama, esto no lo podemos repartir entre varios, pero pues creo que todos estamos muy orgullosos del resultado y eso, pues digamos, anécdota para terminar diciendo también que va a ser muy difícil hacer esa exploración, esos estudios de la tipografía, porque la parte comercial lo va a dificultar un montón. Y el licenciamiento y lo que está en acceso abierto y lo que no, y finalmente quién termina heredando esas fuentes, porque esto finalmente es de una empresa privada que te cobra $100 por una licencia. Entonces, sí fue un poco complejo, pero pues creo que todos hicimos la tarea y el reconocimiento es también para todas las entidades coeditoras que estuvieron ahí. Muchas gracias. Yo sobre ese tema también quería destacar que, claro, se nota mucho entre las dos ediciones como el respeto por la edición original, pero me gusta mucho que en la edición en español lograron una cosa, es que La Mancha es más moderna. O sea, yo creo que si hubieran sido demasiado estrictos ajá, si hubieran sido demasiado estrictos, pues evidentemente hubiera tenido que hacer un libro mucho más gordo, por los márgenes por un lado, pero por otro lado una cosa que mencionábamos, que comentábamos con Ignacio, era por ejemplo en esa época, en los tipos de letra para metal, composición automática o manual, igual se usaba mucho que las mayúsculas fueran bastante más negras, ¿cierto? Bastante más espesas que las minúsculas e incluso bastante más grandes. La versión digital, Monticello, que es como la versión más cercana del tipo Oxford, está muy modernizada y eso está bien, digamos, porque para nuestros ojos es mucho más cómodo. Hoy en día sería como muy raro, cierto, un tipo de letra que tuviera esas características, probablemente los lectores un poco lo resentirían. No, sí, es esa parte. Se me impresionó mucho lo de la traducción también, Marina, porque poner toda Latinoamérica, Centroamérica, en términos exactos de tipografía es complicadísimo, ¿sí? O sea, uno en inglés lo lee muy bien, en alemán se puede leer muy bien, los términos tipográficos son, pero en español es impresionante, una serifa puede ser los zapatitos, puede ser las terminaciones, puede ser, dependiendo del país eso cambia. Entonces, tomar ese tipo de decisiones y que a uno, aquí en Colombia, le suene bien, como quedó traducido. Porque hay una parte, por ejemplo, que estuve mirando lo que hizo Corbeto en la parte de España, es completamente diferente. O sea, porque hubiera podido decir Marina, bueno, ¿por qué no me pasa la parte de español? Que ya lo hiciste tú, ¿sí? Albert, y la ponemos y la incluimos. No, hicieron la traducción, ¿sí? Especial para esto. Bueno. Bueno, lo que está mencionando Nacho es que hace unos pocos años mi querido colega y amigo Albert Corbeto hizo para la editorial Camp Graphic de Valencia, que se dedica a términos de diseño, pero especialmente edición de tipografía y traducción de varias obras clásicas, extractó la parte de España e hizo... Siglo XV, ¿no? Sí, e hizo un estudio bibliográfico y muy interesante de Updike, pero solamente del tema de España, no del libro completo. Él escribe en castellano, aunque su lengua materna es catalán, entonces ahí ya había un primer gran salto idiosincrático, por decirlo de alguna manera. Entonces, la idea no fue vamos a retomar esa traducción del español, del español de España, sino vamos a hacer nosotros toda una nueva edición. Se han traducido otras obras, pero específicamente de tipografía, yo ya he tenido la oportunidad, junto también con Cristóbal, habíamos trabajado, pero también con Pablo Cosgaya, y como asesores más informales, hay un antecedente. Hace muchos años, un ortotipógrafo, un especialista en tipografía, en ortografía tipográfica y diseño editorial, que se llama Jorge de Buem, hizo un libro publicado en México que tenía una parte muy importante de vocabulario o léxico tipográfico.
que él tomaba fundamentalmente del ámbito hispánico, casi un traslado sin mucha sabor, digamos, no lo tropicalizó, vamos. Y bueno, yo lo conozco y demás, yo fui bastante crítica al respecto en este sentido de decir, bueno, es tu decisión, pero ¿a quién es tu lector? ¿A quién le estás haciendo ese libro? Es decir, no puede haber ningún libro sin que pensemos a quién se lo estamos publicando. Yo, para Latinoamérica. Después de esa discusión, vino un hecho, que es que en la colección Libros sobre Libros de Fondo de Cultura Económica se publica una obra, que es otra obra bastante paradigmática, que es Los elementos del estilo tipográfico, de Robert Brinkhart, que fue también un paradigma para el diseño editorial. Este libro tiene un uso de glosario muy especializado y yo fui la revisora técnica de esa obra. Y para hacer esta obra, dije, bueno, yo soy argentina de nacimiento, resido en México, pero este libro va a circular en más lugares. Entonces, consultamos a varias personas en ese momento para tratar de, en algunos casos, inclusive hay notas al pie y decisiones de la revisión editorial de cómo escogimos poner lo que estábamos haciendo. Lo que tratamos no es de aplanar la diversidad lingüística riquísima de las artes gráficas latinoamericanas, no, es encontrar puntos de conexión y acuerdo, que es distinto, ¿no? El léxico histórico ese es irreemplazable. Sin embargo, para una edición, como no podemos hacer la adecuación a cada país, teníamos que tomar algunas decisiones. Y esto mismo pasó en esta ocasión. Pero no fue la primera vez que reflexionamos sobre lexicografía y producción editorial, ¿no? Entonces, lo que a mí me permite en este sentido es decir que cualquier obra que en adelante se quiera hacer, se quiera traducir, a nivel editorial, a nivel intelectual, a nivel lexicográfico, filológico y de profesionales, hay en la región personas suficientemente capacitadas y expertas para hacer textos que puedan circular de manera natural. Y quiero decir, y no es que esté queriendo endulzarles el oído, que Colombia tiene un rol fundamental para hacerlo, ¿no? Porque es un punto de irradiación indiscutible. Ningún argentino se atrevería a discutir, por ejemplo, miren que discuten de todo, que la edición colombiana es buena. Y un mexicano tampoco discutiría que es buena. Entonces yo creo que en ese sentido el nicho de oportunidad que tienen los editores colombianos para hacer este tipo de revisiones técnicas de cosas que han sido muy divergentes entre los países es una gran oportunidad. Entonces hay un histórico de cómo fuimos trabajando el tema lingüístico y yo creo que ahí tenemos un campo muy rico para los estudios del libro y la edición. Muchas gracias, María. Pues yo de pronto quería, sí, exacto, para dar espacio a la audiencia, yo creo que estaría bien que paráramos de hablar. Entonces sería excelente de pronto ver si tienen preguntas, si quieren hacer comentarios, cómo han visto este libro, esta obra nueva en español. Mientras van surgiendo preguntas, me permito echar una flor a la versión en español, y es que si ustedes miran la versión en inglés, tiene un índice, el índice tiene, bueno, un montón de temas, ¿cierto? Va siglo por siglo, país por país, y que la distribución es relativamente clara. Cuando yo lo tuve que leer en inglés, me encontré con una sorpresa que me parece que era un error de edición, pero capaz que era la costumbre en aquella época, y era de no subtitular de la misma manera como estaba el índice adentro del texto. Me llevé una grata sorpresa con la edición en español, y es que está subtitulado igual.
entonces uno la puede navegar mucho más fácil. Parece una obviedad, porque hoy en día, pues eso es así la mayoría de los casos, pero me gustó mucho ver cómo en medio, pues, del evidente respeto, incluso por el carácter tipográfico que utilizaron, ese signo de sección o parágrafo, no sé qué, añadieron, tuvieron como esa delicadeza, esa finura, que realmente facilita muchísimo la lectura y que en la versión en inglés yo eché de menos enormemente. ¿Alguna pregunta? Sí, ¿alguien quiere, se anima a hacer algún comentario? ¿Quiere de pronto saber algo más? ¿O seguimos ahí? Cuando uno estudia esto de tipografía y bueno, esas épocas, sí, de principio del siglo, o finales del siglo X, mediados y hasta el siglo XX, ¿no? Esa fascinación de estos impresores, de volver a hacer los libros y aparece William Morris. Sí, bueno, William Morris es de las artes y oficios, ahora se está publicando mucho de él. Yo creo que el pensamiento de él ahora está funcionando para estas nuevas generaciones, un poco de cómo vamos a rescatar el patrimonio o los oficios o las artes, y se está publicando mucho sobre el William Morris. ¿Por qué esa fascinación? Porque los libros son bellos, pero no se pueden leer los libros de William Morris, pero hay una cosa de ser William Morris y usted lo tenía, ¿cierto? De imitar eso que estaba haciendo William Morris, sino Google, con Google ahí busquen William Morris para que vean los libros. ¿Por qué eso? Me encanta tu pregunta porque vamos a situar un poco al personaje en su momento histórico y en su lugar histórico. Updike, digamos, se forma y se entrena y vive finales del siglo XIX, digamos, desde la década de los 60, 70. Y en ese siglo, el siglo XIX, va a ser un siglo de una hiperproducción tipográfica, cuyos referentes históricos, que son aquellos que van desde mediados del siglo XV hasta más o menos el primer tercio del siglo XIX, se empiezan a desdibujar. Las fundidoras empiezan para poder poner producto en el mercado, a usar cualquier referente sin realmente documentar o decir, este es mi referente, este es mi modelo. Y empieza a haber no solamente espionaje industrial, sino mucho plagio, enorme cantidad, que pirateo en cantidad. O sea, tenías 2, 3 fundidoras que tenían el mismo modelo de letra, pero le decían A, B o C, cualquier cosa. Nosotros podemos comparar, por ejemplo, fundidoras norteamericanas, la American Type Founders o no sé, la Bauer o cualquier otra fundidora. El modelo era el mismo, con algún pequeño ajuste, pero el nombre era diferente. En ese momento surge, ante esa hiperproducción, surge en Inglaterra una reacción. Esto ya se fue al caño, ellos sí. Entonces, esta cuestión de hiperindustrialización, vamos a regresar a lo manual, vamos a regresar a la esencia de cómo se hacían los libros. Y ese personaje que acaba de mencionar Nacho, que en las artes gráficas fue William Morris en Inglaterra, también los hubo en el campo de la ebanistería y de la orfebrería. O sea, el movimiento del art and craft no es solo de tipografía, sino de volver al origen. Y no pasó solo en Inglaterra. En Cataluña fue un movimiento fuertísimo con el novecentismo, con personajes como Eudald Canivel, que hace de la industria gráfica catalana el prestigio que tiene al día de hoy. ¿Qué propugnan estas personas? Volvamos a las formas esenciales y primigenias. Entonces, ¿cuáles son sus modelos de referencia? Los góticos. O sea, vuelven al periodo incunable, siglo XV, pero un gótico con carita de siglo XIX, ¿no? Entonces la ornamentación, entonces hacen ahí una melange medio estrambótica que es como una mirada romantizada de lo que son las artes puras. En ese movimiento del art and craft derivó en las artes gráficas en lo que se llamaron las private presses.
las imprentas privadas. Es decir, pequeños conjuntos, ya no son consorcios, son pequeños operarios, o sea, un fulano que compra su tallercito, se hace de, y amigos, es un ámbito cerrado, elitista, de bibliofilia, que activa el coleccionismo de un cierto tipo de obras, y esos impresores, algunos, digamos, son amateurs, pero otros vienen de la industria, digamos, más comercial, tienen que elegir comprar fuentes tipográficas, ¿no? Entonces, en esa pregunta de qué voy a comprar para dotar mi taller, está esta búsqueda al pasado, pero un pasado documentado. Ahora, la cosa curiosa con Updike es que aunque él sí trabajó en una private press, él tiene un background también de haber trabajado mucho en publicidad. Por eso es un bicho raro, porque él conocía los dos universos, ¿no? Él se forma, está muy vinculado con círculos religiosos, publica Biblias, de hecho lo invitan, le encargan publicar una Biblia y otros textos religiosos, y es por esa decisión de fuentes tipográficas gotizantes de carácter anglicano, medievales, que él tiene que hacer esas elecciones y empieza a ordenarse. Y corresponde también a un momento muy importante del pensamiento tipográfico, con perfiles como Stanley Morrison y con una mujer que yo admiro profundamente, que se llamó Beatriz Ward, que fue bibliotecaria, bueno, estaba a cargo de una tipoteca, bibliotecaria de tipos, que tendría que haber, o sea, bueno, ustedes tienen una tipoteca, ¿no? Sí, un poquito. Sí, sí, hay que activar las tipotecas, las discotecas también, pero las tipotecas, o tipotecas con discotecas. Y Beatriz Ward tenía también todo un pensamiento en torno a cómo debía ser la tipografía. Hay una filosofía, una ética y una estética de la tipografía. La copa de cristal, ese artículo famoso, si han leído algo de la copa de cristal transparente, creo que los puse también ahí en el curso, es un texto fundamental. La premisa de Beatriz Ward es que la tipografía tiene que ser como una copa de cristal que permita beber el vino del texto sin interferencia, sin darle nada. O sea, tú tienes que beber el texto y nutrirte del contenido y del autor sin que la tipografía sea un obstáculo. Si tú notas la tipografía, hay un problema. O de elección de la tipografía está mal elegida para ese propósito, o de diseño tipográfico. Entonces estamos hablando de que Updike estaba en un momento de una gran reflexión a varios niveles: tecnológico, económico, histórico, ético y estético de la tipografía. Van a decir, ¿esta de qué está hablando? Pero es que de verdad es apasionante. Bueno, por lo menos para mí. No, y él además atrapado en un momento en que van a cambiar los sistemas de producción de tipografía y de composición de texto, ¿no? Él está en un paréntesis ahí bien raro porque empieza la linotipia a aparecer por ahí. Entonces, pero eso es harina de otro costal y otros cuentos. Creo que ya, ¿verdad? Están sirviendo un vino por ahí, ya, ¿cierto? Ya huele por ahí el vino. Vamos. En la copa de cristal, eso me parece bien. Lo que pasa es que Beatriz no conocía las letras de titular, entonces ella solamente conocía las de texto, pero no sabía que había letras como Buen Día o otras letras que son para título, que no tienen que ser transparentes, sino gritoras y llamativas. Ella todavía no conocía esas letras, la Beatriz, entonces, pero bueno, es un texto muy bonito que lo pueden encontrar por ahí, La Copa de Cristal. Yo quiero agradecerle a mis dos compañeros, amigos, colegas, queridísimos, también a ustedes por habernos estado oyendo estos debrayes, perdón, espero que al menos la pasión se haya notado. Invitarlos a leer, comprar, recomendar, consultar el libro en sus modalidades, a mandar muchas cartas al editor para que haga el segundo volumen, y sobre todo usarlo, ¿no? Usarlo porque es un objeto bello. O sea, si ustedes ven,
Está muy ilustrado. No es un libro, a pesar de todo lo que dijimos, no es un libro para eruditos, tiene una prosa muy... Miren, ya no hablé del estilo literario de Updike, pero ustedes tienen más cosas que hacer que les siga hablando de eso. Lo que sí es que se puede leer amenamente y vale la pena, vale la pena. Muchas gracias. Muchas gracias, Marina.